Vamos a continuar con los temas que veníamos viendo. Si hacemos un repasito, arrancamos con colonialismo, diferenciándolo de imperialismo, ¿no? Como una forma de dominación. El colonialismo se caracteriza por imponer el control de territorio dominado con la presencia de gobierno, presencia de fuerza militar. Por el contrario, el imperialismo deja la clase política del país o la zona geográfica dominada, la dominación política pasa por control de los locales, ¿no? Y no hay una ocupación militar. Y el imperio solamente lo que busca es el dominio económico, ¿sí? Dejando lo político y lo militar en manos de el país dominado, ¿sí? Bueno, también vimos ampliamente relacionado con esto el tema de guerra y política, ¿no? La colonia, la forma de imposición de la colonia, bueno, a través de la guerra, ¿sí? Se imponía violentamente una forma de gobierno, una ocupación militar, y bueno, ya no había más guerra. ¿Por qué no había más guerra? Porque los dominados estaban sometidos militarmente. El imperio es un imperialismo, es un poquito más complejo porque está siempre la tensión, ¿sí? De donde no hay una dominación económica, puede haber una imposición militar. Desde los orígenes de nuestro Estado Nacional tenemos, por ejemplo, las invasiones inglesas, pero luego, una vez que ya estamos en situación de independencia y todavía el Estado Nacional no se había formado, si hacemos un poquito de memoria de historia, recuerden que el tema de vuelta obligado, como los navíos ingleses y franceses buscaban penetrar en el litoral como para comerciar con lo que eran los estados de la Confederación, ¿sí? E incluso la intención de llegar hasta Paraguay. Bueno, entonces, guerra y política también están relacionados, ¿no? Porque es una continuación uno de otro. Lo que no se puede imponer por la política pasa a guerra, ¿sí? En una guerra hay un enfrentamiento, luego de ese enfrentamiento hay un vencedor, un vencido, se impone un tratado de paz y ahí surgen las condiciones para una nueva situación de paz. Lo que vimos en la última actividad fue el concepto de guerra y lo aplicamos a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Como una situación de violencia, guerra de trincheras, se estanca la guerra, bien, luego la guerra se aceleran los tiempos y los alemanes son derrotados. Se imponen determinadas condiciones en el Tratado de Versalles. Hay otras consecuencias que también vimos, pero tenemos que decir, el Tratado de Versalles y el resto de las condiciones son la situación que se impone para un nuevo periodo de paz, que en el caso del Tratado de Versalles es como un antecedente a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver en nuestro país. Luego de la Guerra de la Independencia, ustedes saben que hay un periodo que lleva hasta 1853 con la declaración de la Constitución, y recién hacia 1865 1870 con la guerra del Paraguay, podemos decir que luego de eso, en la presidencia de Mitre, se puede decir que empieza a haber un gobierno nacional. ¿Qué sucede? Luego de la guerra de la independencia y hasta la presidencia de Mitre, con la guerra del Paraguay, vamos a hacer una visión muy general. En principio hay una etapa en la cual se produce esto de situación de guerra, ¿no? Las batallas entre los distintos estados provinciales para tratar de imponer una forma de gobierno. No hay una definición hasta que llega Rosas como representante, primero como gobernador de la provincia de Buenos Aires y luego como representante de las relaciones internacionales de la Confederación para con Europa, ¿sí? Bien. Podemos decir acá dos situaciones en relación a guerra. Primero, guerra entre distintos estados provinciales. Cuando ya esa guerra es insostenible, bueno, se
se define, se impone Rosas como representante de la Confederación en las relaciones internacionales, ¿no? Luego, con la llegada de Urquiza, con el surgimiento de Urquiza como líder, aparece la idea de la creación de la Constitución de 1853, el enfrentamiento entre la Confederación y Buenos Aires, que no se define hasta 1860 con la Batalla de Pavón, y tenemos un autor que se llama Francisco Corigliano, que él habla de los mecanismos que fueron necesarios para la consolidación del Estado Nacional. Él habla de esta situación, en principio, donde encontrábamos una situación de alianzas efímeras, que son las que proponía Rosas, o una situación de guerra permanente con batallas entre los distintos estados provinciales. Él menciona esto, ¿no? Y habla que recién a partir de la Guerra del Paraguay, con la consolidación de un ejército nacional, piensen que hasta el momento no había un ejército argentino, había un ejército de cada provincia, ¿sí? Se configuraban los ejércitos, se buscaban recursos, se buscaban armamentos, se buscaba personal para una determinada batalla, para una determinada guerra. ¿Se terminaba esa guerra? Bien, todo ese personal y ese armamento se desmovilizaba, no quedaba como un ejército permanente. A partir de la Guerra del Paraguay, 1865-1870, se alistan las tropas, se buscan los recursos, se produce la Guerra Paraguay extensa y sangrienta, con muchos costos, pero ese ejército queda movilizado, es decir, queda a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, del Gobierno Nacional, ¿sí? Entonces, ese ejército es el primer elemento que menciona Corigliano, que es el mecanismo represivo, ¿sí? Corigliano menciona mecanismos represivos, cooptativos, materiales e ideológicos, ¿sí? Estos mecanismos son desplegados por el Estado Nacional en todo el territorio para consolidarse, ¿sí? Bien, los mecanismos represivos, como decía recién, el ejército en principio como una fuerza militar unificada, dependiente del Estado Nacional, que está distribuida en todo el territorio. Bien, el segundo mecanismo es el cooptativo. El mecanismo cooptativo incluye al personal dependiente del gobierno nacional que está distribuido por las provincias. Ese personal puede ser civil, tanto militar como mencionamos en el represivo, ¿sí? Estamos hablando del personal de aduana, personal, por ejemplo, las escuelas, ¿sí? Dependían del Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Dependían del Estado Nacional, no dependían de cada provincia como hoy en día, ¿sí? Aduana, recaudación de impuestos, cuestiones sanitarias como hospitales, ¿sí? Todos dependían del Estado Nacional. Entonces, dependían del Estado Nacional, pero estaban en una provincia. Entonces, es un mecanismo cooptativo para encontrar apoyo al Estado Nacional en una determinada provincia. Los subsidios, esto es decir, ayudas económicas manejadas discrecionalmente para conseguir un apoyo, ¿sí? Para evitar un conflicto con una determinada provincia. Y por último, el ejercicio que está constitucional, ¿no? De la intervención federal, un recurso último donde el gobierno nacional interviene a uno de los poderes del Estado, o a los tres, en determinada provincia, ¿sí? Luego también mencionamos mecanismos materiales. Esto quiere decir la existencia de obras, un puente, una ruta, una represa, ¿sí? Como un elemento material que es financiado y desarrollado por el Estado Nacional en determinada provincia, que lo beneficia, ¿sí? Una represa hoy en día es administrada por el Estado Nacional, pero está en determinada provincia, ¿sí? También hay una serie de regulaciones que son necesarias
para el desarrollo de material de una provincia, como tema de el subsidio o el fomento a determinada producción de una provincia, como por ejemplo los cítricos en Tucumán o en el Alto Valle del Río Negro. Hay muchos ejemplos. El caso Vaca Muerta hoy día, ¿no? Que es fomentada por el Estado Nacional, pero bueno, queda en Neuquén, ¿sí? Entonces, el Estado Nacional fomenta y beneficia a esa provincia y logra como una adhesión de esa provincia al Estado Nacional. Por último, mecanismos ideológicos. Estamos hablando de promover el sentimiento de nacionalidad de los habitantes de las provincias, ¿sí? Argentinizar, habla Corigliano, ¿sí? Que los habitantes de las determinadas provincias, más allá de sentirse, supongamos, neuquino, se sienta argentino. Esto es la difusión de símbolos culturales patrios, como la bandera, el himno, la escarapela, los feriados nacionales, que hacen todo un trabajo ideológico de pertenencia a determinado colectivo, el Estado Nacional, ¿sí? Argentina. Estos son los mecanismos que menciona Corigliano cuando explica la formación del Estado Nacional. También vamos a ver un poquito más adelante los que son las condiciones, ¿sí? Eso lo vamos a dejar para una próxima clase. Les voy a ir avanzando, que son condicionamientos internos y externos para la formación del Estado Nacional.